Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de charlas que se llama Egresados de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo en el Mundo, trayectorias que enriquecen al conocimiento libre. Este ciclo está organizado por el equipo de wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata. Lo hacemos en conjunto con la Unidad de Vinculación Profesional de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Y hoy vamos a escuchar a nuestra segunda invitada, la doctora Marisol Schwab, que nos va a ofrecer una charla cuyo título es ¿Quiénes se ocupan de recuperar y dignificar la memoria de las víctimas del franquismo? El problema de las políticas estatales de memoria en España. Bien, les cuento que este ciclo empezó con una charla también sobre antropología forense que nos brindó la doctora Paulina Álvarez, que es licenciada también de la casa. Eh, Paulina está trabajando actualmente en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, en México, y la charla que nos ofreció fue Batallas de la Antropología Forense, el caso mexicano. Eh, Le está subida a nuestro canal de YouTube para quienes no pudieron escucharla. Les recomiendo que vayan a verla. La charla no solamente fue súper interesante, sino que también dialoga con esta charla que vamos a escuchar hoy, de modo que les recomiendo que si tienen un ratito que vayan a verla. Para acceder a nuestro canal de YouTube pueden verlo en el mail este, o en nuestras redes, está fácilmente accesible. Y estoy segura de que esta charla, la charla de hoy y la interacción de ambas le va a abrir algunas ventanitas ahí de pensamientos, de tensiones eh, y de ideas para aportar a los proyectos wiki. Bien, sigo con la propaganda. Las próximas charlas del ciclo son el 28 de octubre, dentro de 2 o 3 semanas. La va a ofrecer el doctor Matías Giglio, que es biólogo, también egresado de la casa, que actualmente trabaja en la Universidad de Utah en Estados Unidos. Y vamos a tener la suerte de que ese día él va a estar acá, así que la charla de Matías va a ser presencial en el auditorio de posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos, y el título de su charla es Caracoles marinos, depredadores de peces, relación entre la estrategia de caza y las toxinas del veneno. Y por último, el 12 de noviembre vamos a contar con la charla de la doctora Lumila Menéndez, que también es egresada, directora de la casa, y trabaja actualmente en la Universidad de Costa Rica, en el Departamento de Biología Evolutiva, y también en la Universidad de Viena, en Austria. La charla de Lumila también va a ser presencial, y el título es La producción de conocimientos sobre el poblamiento americano, enfoques históricos y bibliométricos. Bien, volvamos entonces a la charla de hoy. La doctora Marisol Schwab trabaja en el Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la Universidad de Valencia, en el proyecto de investigación e Identificación de Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo. Y también es licenciada y doctora en Ciencias Naturales en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y la tesis que defendió se tituló Afinidades filogeográficas y estructuración geográfica de los linajes maternos y paternos presentes en poblaciones humanas del noroeste argentino. Bien, por último, me presento a nosotros, nos presento. Somos el equipo de wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata, y somos científicos, docentes, estudiantes y usuarios en general de Wikimedia. Estamos reconocidos por la UNLP como equipo, y desde el año 20 dedicamos nuestro esfuerzo voluntario a la mejora y creación de contenidos científico-académicos en los proyectos Wikimedia, con perspectiva de género y, por supuesto, desde nuestro sur global. En este QR pueden acceder a las redes y distintas formas que tenemos de comunicación. Yo soy Marian Begelin, y ahora les voy a dejar con Julián Cueto, que va a hacer una breve introducción al mundo wiki para aquellos que no sepan de qué se trata, y para aquellos que ya saben, bueno, siempre viene un refuerzo. Le dejo el micrófono y la pantalla, creo, también a Juli. Este, si quieren hacer preguntas, pueden interrumpir cuando quieran o escribir en el chat, y luego de la introducción de Julián pasamos sí a la charla de Marisol. Bien, los dejo con Julián.
Bien, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha ahí? ¿Se puede ver? Perfecto. Bueno, eh, estuvimos hablando de wikimedistas, wikipedistas, eh, de cosas wiki en estos minutitos iniciales. Este, Vamos a ver un poquito de qué se trata. ¿Por qué? Porque, bueno, la idea de este ciclo de charlas, de alguna manera, es eh, no solo que personas que egresaron de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, eh, puedan mostrar en el contexto de la facultad en qué están trabajando hoy por hoy, sino también generar insumos que sirvan para realizar mejoras en los proyectos Wikimedia, particularmente en Wikipedia. Ahora vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de una cosa o de otra. Wikimedia, por un lado, es una fundación, eh, es todo un movimiento, se suele hablar del movimiento Wikimedia o del movimiento wikimedista. Es asimismo un ecosistema de proyectos que tienen contenidos libres, que tienen licencias libres, eh, que son de acceso público, que están en muchos idiomas, este, y que, bueno, tiene como fin, como principio rector el conocimiento libre, ¿no? El conocimiento entendido como un bien común. Y por otro lado están las personas wikimedistas, como nuestro equipo, por ejemplo, que bueno, que son personas que forman parte de todo este ecosistema, ¿no? De proyectos online, de una comunidad online y offline, etc. Y luego tenemos por ahí el proyecto Wikimedia más conocido, que es Wikipedia. Fue el primero, surge en el 2001. eh, Se trata de una enciclopedia que es libre, es decir, que tiene todos sus contenidos con licencias libres, que es de acceso abierto y que eh, la principal novedad que tiene es que cualquier persona puede editar, ¿sí? Vamos a tomar este cualquier con unas comillas por el momento, pero cualquier persona eventualmente puede editar en Wikipedia y puede volcar su conocimiento allí de múltiples formas, ¿sí? Principalmente textual, en el caso de Wikipedia, pero puede ser con imágenes, con videos, etcétera. Y es una enciclopedia que además al día de hoy está disponible en más de 330 idiomas. Cada idioma, cada comunidad lingüística tiene su propia comunidad, valga la redundancia, toma sus propias decisiones, etcétera, y tiene sus propios criterios para aceptar o no aceptar ciertos contenidos en Wikipedia. Bien, la pregunta, sobre todo en ámbitos académicos, que la primera pregunta que nos solemos hacer es, ¿podemos confiar en lo que leemos de Wikipedia? Bueno, tenemos que aclarar varias cosas. Por un lado, que tenemos personas y tenemos bots también que revierten de manera inmediata o casi inmediata, esto no es automático, sino que se va eh, circulando por la enciclopedia todo el tiempo, se van revirtiendo ediciones que suelen considerarse vandalismos, ¿no? Son ediciones que generalmente o bien son algún problema de edición, puede ser que yo no sepa cómo editar y sin querer edite, o una edición malintencionada, que es el vandalismo propiamente dicho, en donde yo, por ejemplo, en un artículo diga, no sé, deje alguna grosería o algún enunciado desinformativo adrede, ¿sí? Eh, y esto es porque, bueno, que existe, detrás de Wikipedia, lo que vemos, existe toda una comunidad que se dedica a la mejora de contenidos y lo que quiere es que los contenidos de Wikipedia sean buenos, sean los mejores posibles, digamos, y sobre todo que sean eh, los más diversos bajo, bueno, un punto, uno de los pilares de Wikipedia, que es el punto de vista neutral, que lo que quiere decir cuando se habla de neutralidad en Wikipedia es que se estén en un artículo dispuestas la mayor cantidad de puntos de vista posibles, ¿sí? Sobre todo en los casos en los que hay controversias, en los que hay diferencias de opinión respecto a algo. Pero ahora, bueno, ¿qué ocurre?
los diferentes puntos de vista respecto a algún tópico en particular, siempre tienen que tener referencias bibliográficas. Esto inicialmente no era así en Wikipedia, pero a lo largo de estos 25, casi 25 años se ha instalado como una norma general para Wikipedia que cualquier contenido que esté, eh, cualquier cosa que se diga en Wikipedia tiene que tener su referencia bibliográfica, ¿sí? Y acá se abre un juego interesante para pensar qué es lo que podemos hacer como personas que pertenecen al ámbito científico académico, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquitito sobre eso. Pero bueno, entonces, ¿podemos confiar en lo que leemos en Wikipedia? Sí, pero solo si hacemos una lectura crítica. Es un sí eh, seguido de un condicional, digamos. Eh, Porque no podemos aceptar de la misma manera que no podemos aceptar en Internet en general cualquier contenido que nos venga sin una lectura crítica. Bueno, para el caso de Wikipedia podemos conocer más, tenemos cierta transparencia respecto a los cambios que se hacen, tenemos el acceso muy fácil a las referencias y eso nos permite hacer lecturas críticas sobre aquello que se dice, ¿sí? Y buscar eventualmente ciertos vacíos, ciertas lagunas en los contenidos que están volcados en la enciclopedia para, bueno, si nos animamos, poder llenar esos vacíos, ¿sí? Bien, eh, y acá decía recién que, bueno, que se abría el juego para las personas que pertenecemos a la comunidad científico-académica, sí, y además podemos decir que tenemos ciertas eh, otras dimensiones para tener en cuenta a la hora de editar y que tiene que ver con, sobre todo, lo que se conoce como los sesgos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy decía más temprano que virtualmente cualquier persona puede editar, pero lo cierto es que no todas las personas editan. Y no todas las personas editan por un, un abanico de situaciones, ¿no? Un abanico de condiciones que van desde el hecho de, por ejemplo, saber leer o escribir, el hecho de hablar una lengua escrita, el hecho de pertenecer a cierto lugar del mundo, en donde debemos tener en cuenta otras cuestiones como el género o los géneros, cuestiones que tienen que ver con el tiempo disponible. No es lo mismo el uso del tiempo que hay en países del norte global respecto a países del sur global. El uso del tiempo libre incluso. Y eso va haciendo que existan dentro de de las diferentes Wikipedia y proyectos Wikimedia en general, cierta, podríamos decir, desigualdad en los contenidos, ¿sí? Porque no todas las personas editan de la misma manera y no todas las personas editan ni pueden editar. Eh, ¿Y esto qué va haciendo? Bueno, va haciendo que de la misma manera que el acceso a la edición es diferencial, la presencia como objeto de conocimiento, si se quiere, en los proyectos Wikimedia también lo es. De la misma manera que lo es en la historia de la ciencia, de la misma manera que lo es en la historia de las artes, de la misma manera que lo es en muchísimos estudios sobre las comunidades. ¿Y qué queremos decir con esto? Que bueno, que existen sesgos de género y sesgos geopolíticos también en los contenidos que podemos encontrar en Wikipedia. Son sesgos que la comunidad en general hace mucho para intentar revertir, o más que revertir, para subsanar, digamos, haciendo campañas de edición sobre mujeres, diversidades o sobre, no sé, el patrimonio cultural de ciertos lugares, etcétera, ¿sí? Em, y respecto a nuestro lugar, tal vez más vinculado al mundo académico, tenemos una serie de razones para, para editar. Por un lado, podemos pensar en los aportes que estamos haciendo no solo al conocimiento libre, sino también a la ciencia abierta, desde
desde una perspectiva de género, desde una perspectiva que incluya o que se sitúe desde el sur global, mostrando, por ejemplo, los lineamientos investigativos, los institutos, las producciones que se realizan en universidades del sur, por ejemplo. Eh, Porque además de eso, hoy, incluso en momentos donde las IA parece que van avanzando sobre todo, sigue siendo una de las principales fuentes de información, eh, tanto de la población humana como de las máquinas, y tiene también problemas que podemos abordar desde nuestro conocimiento especializado. Además de eso, eh, y siguiendo la línea de las inteligencias artificiales, eh, es un problema que está habiendo el tema de la homogeneización del texto. Bueno, escribir desde nuestros lugares en proyectos como Wikipedia lo que hace es generar conocimiento con una escritura que es favorable no solo a la heterogeneidad en el habla, sino también a las diversidades epistémicas, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, es algo que donde es importante que existen. ¿Sí? ¿Quién habla? Hola. No entiendo. ¿Ustedes escuchan esta voz? Se escuchó un momento, pero ya no. Así que no sé, ¿seguís escuchando la voz? Ahí está, no sé qué. Bien, bueno. Estoy como el presidente. Perdón. No, se ve que en la computadora debe haber alguna cosa abierta y estaba circulando, estaba transmitiéndose alguna cosa. Bien. eh, Seguimos. Como parte del sistema científico de la universidad, bueno, es un recurso didáctico. Wikipedia y otros proyectos Wikimedia eh, permite trabajar habilidades de lectura y de escritura académica en relación a la enseñanza, visibiliza el conocimiento científico que se produce desde nuestras instituciones. eh, Puede ser considerado una herramienta útil para las prácticas universitarias integrales, es decir, aquellas que integran la investigación, la docencia y la extensión. Y en cuestiones que tienen que ver con las temáticas que vamos a hablar hoy, o que va a hablar ahora nuestra invitada, porque escribir en Wikipedia es también una acción reivindicatoria cuando estamos hablando de procesos de memoria, verdad y justicia, cuando estamos hablando de memoria social, cuando estamos hablando de la importancia de que existan múltiples historias en el mundo y en Internet, y cuando estamos hablando de promoción de derechos, ¿no? Particularmente de derechos humanos, de derecho a la información, y otros tipos de derechos. Entonces, bueno, en ese sentido podemos contribuir bastante desde nuestros lugares. Y esto que voy a mencionar ahora es un punteo que tomé de un autor que en el 2018 escribió una nota sobre, bueno, cómo contribuir desde la academia a particularmente Wikipedia. Y esto viene a cuenta yo cambié un poco el orden en el cual el autor Fernández presentaba este punteo. Eh, lo traigo a colación, perdón, porque es de alguna manera lo que inspira la metodología que estamos teniendo en este ciclo, ¿sí? Por un lado, como mencionaba más temprano, bueno, podemos contribuir como académicos, como científicos, escribiendo, editando sobre nuestros campos de estudio, aquellos donde somos expertos, actualizando bibliografía, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos trabajar en Wikipedia con los estudiantes. Esto
sobre tópicos vinculados a nuestros campos. Esto un poco viene en relación con lo que venía diciendo antes. Podemos documentar personas importantes en la disciplina. Y esto es bien importante cuando estamos en contextos como el nuestro, en Argentina, por ejemplo, porque no, eh, la comunidad científico-académica de países que por ahí no son centrales no necesariamente tiene un acceso tan sencillo a proyectos como Wikipedia. Entonces es necesario poder escribir las biografías de estas personas, en qué están trabajando, en qué trabajaron, a qué instituciones pertenecen, etcétera, ¿no? De la misma manera, muy vinculado con esto, fotografiarlas. Es muy importante que las personas sobre las cuales leemos tengan una cara, que puedan ser identificables. Es importante tener registro de la comunidad científico-académica. Es importante tener registro no solo retratos, sino de las prácticas, de los institutos, de los ámbitos en los cuales nos movemos también, eh, porque esto va a ser, perdón, al conocimiento del mundo científico, por ejemplo, más accesible y con resguardo para la posteridad. Y por último, lo que nos reúne. Criticar artículos de tu campo de estudio. Esto es un poquito a lo que estamos invitando a las personas que participan de este ciclo, a que puedan hablar de sus temas, sí, pero vinculándolo con los artículos que que pueden encontrar en Wikipedia respecto a esos temas. Eh, Andrew Lee, un wikimedista en residencia que está todavía en el Smithsonian, eh, hace varios años hizo una experiencia muy vinculada con esta, que de alguna manera es la que nos inspira, que fue pedirle a una historiadora del arte que hable sobre los artículos de unas esculturas. Y con eso lo que hizo fue, como sabemos que los científicos, las científicas muchas veces no se sientan a editar, lo que estamos haciendo es generar una hoja de ruta para que alguien que quiera mejorar los artículos sobre ciertos temas sepan cómo hacerlo, sepan dónde buscar, sepan qué aspectos tener en cuenta y eventualmente le conozcan la cara a alguien que ha estudiado ese tema, ¿sí? Eh, entonces, lo que estamos haciendo hoy es básicamente dejar dejar algo para que alguien también pueda recuperar esa invitación, digamos, y que se anime a editar, si no, son ustedes. Eh, ¿Y esto por qué? Porque, bueno, este es uno de los casos que les mencionaba. En una página de Wikipedia que se llama La Discusión, que tiene cada artículo, van a poder encontrar un video donde hay alguien, una experta, hablando sobre estas esculturas, ¿sí? Entonces es posible tomar eso como ejemplo. Eh, Uno de los ejemplos que vamos a tomar hoy es el de la transición española. Es un artículo que está en 33 idiomas, es un artículo que es bastante extenso, se creó en el 2004, hace ya bastante tiempo, y eh, durante el último año los artículos de transición española en 33 idiomas fueron vistos más de 600.000 veces, lo cual es muchísimo y nos permite pensar un poco en el impacto eh, que tiene Wikipedia en Internet, ¿no? Y en el acceso a la información, sobre todo en estos temas. Bueno, aquí tenemos un poquito la primera parte de la tabla de posiciones, si quieren, el ranking, donde cada fila representa al artículo de la transición española en diferentes idiomas, y podemos ver que, bueno, el más visto ha sido el de la Wikipedia en inglés, seguido de la Wikipedia en español, ¿sí? Bien.
Esto, último chivo para que luego podamos escuchar la charla, es que si están empezando a editar, si quieren hacerlo, si quieren animarse, bueno, tenemos en el canal de YouTube que les mencionábamos más temprano, toda una serie de talleres que estamos realizando desde la red de Wikimedistas en Ciencia Abierta, eh, y desde WikiUNLP, para, bueno, tener algunas cuestiones en cuenta a la hora de empezar a editar, ¿sí? Si quieren, pueden sumarse a un grupo de Telegram de la red de Wikimedistas en Ciencia Abierta, que, bueno, pueden acceder escaneando este QR, y, y allí, bueno, hay una comunidad para hacer consultas, etcétera. Nada más por ahora, los dejamos entonces con nuestra invitada del día de hoy, con Marisol. Gracias. Bueno, en principio quería agradecer al grupo Wikimedistas que me invitaron a esta charla y también quería agradecer a las personas que se sumaron a la charla. Conozco muchas caritas, así que estoy muy contenta de poder contarles qué es lo que hago. Cuando uno vive lejos es difícil resumirle a otras personas qué es lo que uno está haciendo, así que me pone muy, muy contenta. Repito el nombre de la charla, es largo. Quienes se ocupan de recuperar y dignificar la memoria de las víctimas del franquismo, el problema de las políticas estatales de memoria en España. Y quería comentarles un poquitito a qué se debía esta charla. Actualmente yo estoy trabajando desde hace 2 años en la Universidad de Valencia. Estoy en un proyecto de conexión entre los equipos que excavan y el laboratorio de genética, que es una entidad que trabaja con la administración pública. Pero estuve muchos años trabajando en el campo, haciendo diferentes labores. Y quería más que nada centrarme en la experiencia que tuve a lo largo de todos estos años, desde el 2018 hasta, voy a decir hasta la actualidad, porque hoy no estoy en campo, pero sigo contribuyendo con este equipo multidisciplinario de antropólogos y arqueólogos que se llama Arquivantro, que lo que hacemos prácticamente es la búsqueda, la recuperación, la exhumación y la identificación de víctimas del franquismo. Hay algunas fotos en las que estamos en algunas fosas. eh, hay fosas que son, bueno, no son muy profundas, pero verán, por ejemplo, la foto del medio, la de abajo del medio, van a ver que, por ejemplo, han habido fosas en las que hemos trabajado que llegaban a tener 6 metros de profundidad. Estamos hablando de 6 metros de profundidad de una víctima encima de la otra. Eh, Hemos hecho muchísimas, todos los miembros del equipo, un equipo reducido de 12 personas, hemos hecho múltiples tareas, así que hemos aprendido a hacer de todo. Pero bueno, como tuve una formación en genética, principalmente a mí siempre me ha tocado la parte de elección de los familiares para realizarse la toma de muestras de saliva para el ADN y también en la entrevista antemortem que se le hace al familiar para conocer datos sobre la víctima. Bien. Bueno, cuando hablamos de la guerra civil del franquismo en España, estamos hablando de un tema enorme. Fue una guerra civil de 3 años, seguida por casi 40 años de dictadura. En total hubo 140.000 asesinatos. Se descubrieron, están haciendo un mapa de fosas y más o menos se van registrando 30.000 fosas. Y esto es información bastante nueva, pero hay gente que está registrando los campos de concentración que hubo en territorio español y van encontrando más de 300. Uno a veces piensa que un campo de concentración lo va a encontrar en Alemania o en Polonia, pero en España también habían campos de trabajo forzado. Bueno, el objetivo en sí de este trabajo es generar, voy a achicar esto, así no, ahora sí, es generar un espacio de reflexión sobre los agentes sociales que participan en la lucha por el reconocimiento, la búsqueda y la recuperación y la identificación
de las víctimas de la represión franquista, utilizando en su análisis algunos artículos de Wikipedia que fui encontrando. Digo algunos porque no pude abarcar todos, es un tema, no sé, lo veo enorme. Y la hipótesis, sin saber nada, me planteé una hipótesis que era que los artículos que encontramos en Wikipedia relacionados a la represión franquista reflejan la forma en que se abordó institucionalmente este periodo negro de la historia de España. Ya luego, a lo largo de la búsqueda de artículos fui cambiando de ideas y de opinión, pero bueno, esa era mi hipótesis. Bien. Cuando me pidieron del grupo de wikimedistas si podía hablar de este tema, dije, bueno, ¿de qué puedo hablar? ¿De qué tema, no? Pensaba que iba a ser poco lo que podía hablar, porque pensaba que no iban a haber tantos artículos. Y al final fue una locura y tuve que decidir un tema muy específico, porque realmente cuando hablamos de la guerra civil, y del franquismo, encontramos en Wikipedia referencias históricas, como por ejemplo la famosa referencia a la transición española. También hay otras que hablan de la represión franquista, también está la Guerra Civil Española. Luego también hay bastantes referencias a legislación, como por ejemplo las leyes que se promulgaron de memoria en España. No son muchas tampoco, pero bueno, están en Wikipedia. También hay referencias a organismos estatales que trabajan en memoria, entre secretarías y direcciones. Pero bueno, a mí me impactó y me tocó y creí que tenía que hablar del tema que conozco, que es el de las asociaciones memorialísticas y científicas que trabajamos para la memoria. Ahí hay hay bastantes artículos, tuve que dividirlos en subgrupos para poder explicar cómo trabajamos todos juntos. Lo que sí quería hablar es de un concepto que me quedó marcado cuando lo leí, que se llama Emprendedores de la Memoria. Recuerdo que estaba haciendo un curso de memoria en una universidad argentina y encontré este concepto que nos define a todos los que trabajamos en memoria, ya que emprendedores de la memoria somos las personas o los grupos sociales, ya sea organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas, los periodistas, intelectuales, artistas, en este caso científicos, que trabajamos para mantener viva la memoria. Seríamos como una especie de policía de la memoria, ¿no? Que no se olviden ciertos casos y que no caigan al olvido. Eh, y bueno, quería hacer más que nada porque no sé si el público conoce un poquito o tiene referencia de cuándo ocurrieron estos crímenes. Voy a hacer una pequeño paso por los puntos más importantes de la historia. No me quiero detener mucho porque si no nos vamos a quedar a vivir en esta charla, pero bueno, más o menos los pasos más importantes para que nos ubicamos en la antigüedad de estos crímenes y en la época en la que fueron ocurriendo distintos hechos importantes. La Guerra Civil Española ocurrió entre los años 1936 y 1939 y es que se enfrentan dos bandos, el bando de los republicanos de izquierdas y el bando de los fascistas o sublevados. Finalmente vence el bando fascista y ahí es cuando comienza una dictadura franquista muy cruenta. ¿Por qué se llama franquista? Porque el dictador eh, era Francisco Franco. Bueno, durante esta dictadura ocurrieron todo tipo de abusos a los derechos humanos, como por ejemplo, bueno, y se persiguió a los vencidos. Entonces, hubo juicios falsos a los vencidos, juicios que no tenían ningún valor jurídico, penas de muerte, asesinatos de manera sistemática, encarcelamientos en cárceles y campos de concentración de trabajo, entre otros tipos de crímenes. Esta dictadura duró hasta 1975, estamos hablando que duró casi 40 años, eh, y se acaba con la muerte del dictador. Y luego empieza un periodo que es el más discutido, por eso se ve que hay
yo también entré al artículo de Wikipedia de varias veces de la transición, empieza el periodo de la transición y es un periodo muy discutido porque esta transición comenzó, eh, pero no se sabe muy bien, a mi opinión, cuándo termina y si estamos aún en transición. Lo que, más o menos para explicar qué es una transición para las personas que no trabajan en memoria, la transición suele ocurrir, es un proceso que suele ocurrir después de una dictadura. Eh, y sirve para un poco apaciguar los ánimos, decir, bueno, terminó esta dictadura, bajemos un poquito, y lo que se suele hacer en principio es declarar una especie de amnistía, pero esa amnistía suele durar poco y después se sigue adelante, ¿no? Con la lucha de los derechos humanos. Aquí la amnistía nunca acabó. Incluso la ley de amnistía, que es la del indulto a los agresores y asesinos, todavía la justicia española sigue, ¿cómo te puedes? Defendiéndola. Bien, y esta es una viñeta que me gusta mucho porque habla un poquito de lo que fue la transición, ¿no? Dos personas de bandos opuestos haciendo las paces, pero pisando el pasado tan cruel que había ocurrido. Bueno, ¿qué pasa? Cuando se muere el dictador, las familias nunca olvidaron a sus víctimas, entonces empezaron a hacer exhumaciones no científicas. Los familiares emprendieron por sí mismos la recuperación de las víctimas por iniciativa propia, sin ayuda de la administración pública, sin ayuda de nadie. Fueron a los cementerios donde estaban enterradas sus víctimas y se llevaron a alguien. Eh, Incluso hoy nos ha pasado en algunos casos que nos ha tocado que nos hemos dado cuenta que se llevaron la víctima equivocada y que tendríamos que pedirles a esa familia que se llevó en los años 70, 80 una víctima que no era de ella para realizar la identificación y ver de quién es familiar. Pero bueno, eso no es la culpa de las familias, sino que fue por la falta de políticas estatales de memoria. Durante mucho tiempo no hubo, que es lo que nosotros llamamos desmemoria, ¿no? Em, Bien. Y bueno, en los años 2000 empezó un movimiento de una sociedad civil que se empezó a organizar. Más que nada fueron asociaciones memorialistas y asociaciones de familiares, principalmente los nietos que ya no tenían miedo. Los hijos siempre tuvieron mucho miedo de hablar. Es muy difícil entrevistar a un hijo porque no te cuenta nada, nada, nada. Tienen miedo, piensan que se están vigilando. Pero sí los nietos empezaron a organizarse y empezaron a hacer público el tema. El tema de la memoria ya no estaba dentro de casa. Ya no era una situación intrafamiliar, sino que lo sacaron hacia afuera. Ese hueco que se pudo hacer en la opinión pública luego se convirtió en agenda política. Y por suerte en el 2007 se pudo crear la primera ley de memoria histórica en la que se reconocen los derechos de las personas que padecieron violencia, persecución durante la guerra civil y la dictadura. Bien, en la actualidad, por suerte, bueno, digamos que no estamos perfectos, pero estamos mejor que antes. Siempre quisiéramos mucho más, por supuesto, pero se impulsó, o sea, desde el 2007 hasta la actualidad, se impulsaron, por suerte, las exhumaciones científicas. Lo que ocurre es que aquí el Estado trabaja un poco sacándose el problema encima, ¿no? Lo que depende mucho de las iniciativas de los familiares que se agrupan en agrupaciones, el mismo Estado le pide a los familiares que se agrupen en agrupaciones para poder pedir la exhumación de la fosa donde están sus víctimas. Y a partir de ahí el Estado les da un dinero y ellos deciden qué hacer con el dinero. Entonces ellos los que nos contratan a nosotros, a los equipos de científicos, son ellos los que deciden qué laboratorio de genética va a analizar eh, las muestras. Hacen una tarea que los familiares, como familiares de víctimas, no deberían ocuparse, no deberían hacer realmente. El Estado debería estar moviéndose. Pero bueno, em, por suerte, desde el 2007 a ahora se puede decir que
se han logrado muchas identificaciones, se han logrado la exhumación de muchas fosas y se ha logrado la exhumación de muchas víctimas que están pendientes de identificarse. Actualmente, bueno, las leyes de memoria, hay más de una, se fueron actualizando, no abordan todavía la posibilidad de crear procesos penales contra responsables. No hay justicia, se podría decir. Y las Naciones Unidas y otros tratados internacionales a los que adhiere España establecen la obligación del Estado español a esclarecer los hechos, pero España se niega poniendo obstáculos jurídicos. Em, Como por ejemplo, se agarra de la ley de amnistía en vez de declarar que son crímenes de lesa humanidad y que no prescriben. Con la ley de amnistía, estos crímenes prescribieron y realmente no hay que hacer justicia. Pero si España aceptaría que son crímenes de lesa humanidad, no tendría que permitir que entrara la justicia. La justicia argentina es la que está haciendo más por intentar que se haga justicia en España por medio de la querella argentina y lo que se intenta es que se juzguen estos crímenes de lesa humanidad. Pero bueno, a pesar de los reiterados intentos, España se niega a colaborar. Bueno, aquí tenemos otra viñeta de Neco donde vemos que bueno, la justicia está maniatada. Y bien, ahora sí. Respecto a este grupo de personas, las asociaciones memorialísticas y científicas, yo las dividí en varios grupos distintos porque, bueno, todos nosotros trabajamos en diferentes cosas y quería empezar a hablar de los equipos científicos, que es donde yo trabajo. Bien. En general, los equipos científicos que estamos encargados de la búsqueda, exhumación e identificación de víctimas somos equipos multidisciplinarios, compuestos por profesionales de la arqueología, la antropología forense, documentalistas, expertos en materiales y en restauración. También, bueno, algunos equipos, algo que quiero aclarar, que España no tiene equipos científicos estatales, sino que algunos equipos son asociaciones, otros son empresas que trabajaban en arqueología en otro tema y empezaron a trabajar en la búsqueda de víctimas y en muy contadas ocasiones, al menos me lo puse a buscar en la bibliografía para no equivocarme, entraron a trabajar equipos pertenecientes a universidades. Algo importante a decir que todos los equipos que trabajamos en este tema tenemos que seguir los lineamientos de un protocolo. Por suerte tenemos un protocolo de actuación de exhumaciones de las víctimas de la guerra civil y la dictadura que se creó en el año 2011. Y después otra cosa es que eh, la hacemos de todo. Los equipos empezamos desde mucho antes de la exhumación hasta mucho después de la identificación. Un proceso que empieza en 2017, yo todavía desde casa, porque sigo colaborando con la agrupación, sigo analizando resultados genéticos, sigo mirando los informes, porque son procesos que se abrieron en un momento, pero no se cierran más, no se van a cerrar hasta que no se identifique la última víctima. Entonces realizamos tareas de análisis documental, tareas de recogida de testimonios de familiares o de testimonios de personas que escucharon algo, que sabían algo, personas que viven en algún pueblo, que sabían la localización de una fosa, por ejemplo. Trabajamos también en la localización, excavación, exhumación, análisis de los restos óseos, análisis de los materiales asociados a las víctimas y otras tareas que también colaboran en el proceso de identificación. Bien, hice un pequeño relevamiento de algunos de los equipos científicos que trabajamos en esto. Voy a hablar solo de 4 y principalmente 2 son los pioneros y justamente son los que tienen artículos de Wikipedia. La ARMH, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, tiene un artículo de Wikipedia. Ellos fueron realmente los pioneros, fueron los primeros que hicieron una exhumación científica en el año 2000. Fíjense, los crímenes
la mayoría ocurrieron en 1939. Ahí fue cuando acaba la guerra y lo que hicieron fue querer eliminar a todas las personas del bando contrario. Entre 39, 40, 41, 42, 43, en esos 5 años hicieron una masacre. Eh, y fíjense que recién la primera exhumación científica fue hecha en el año 2000. Eh, no solo aparece el artículo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria, ARMH, sino también aparece la de Emilio Silva, que fue el fundador de esta asociación. Bueno, también hay otra asociación muy famosa porque también hace otras tareas, que es la Sociedad de Ciencias Aranzadi, es, que también tiene un artículo en Wikipedia. Esta asociación empezó a trabajar, hizo la primera exhumación en el 2002 junto con la ARMH, o sea que también es de las pioneras. Eh, y también hay una entrada a Wikipedia de Paco Echeverría, de Francisco Echeverría, que en la comunidad forense es muy conocido, porque fue director de muchas campañas arqueológicas de víctimas de la represión franquista y hoy es asesor del gobierno en materia de memoria democrática. Es una persona de muchísima reputación. El tema con la página de Aranzadi es muy curioso porque es muy cortita la página, pero la leí entera y no encontré ninguna referencia a los trabajos que hicieron en memoria histórica. Ninguna de las excavaciones, nada. Las actividades están ahí y hablan de conservación, investigación del patrimonio arqueológico y etnográfico, inventario de recursos naturales, flora y vegetación, catálogo micológico, divulgación de astronomía, eh, estudio sistemático de macizos, seguimiento, bueno, pero nada de sus trabajos. Encima son los pioneros en recuperación de víctimas del franquismo. No sé si es que se dejaron olvidada la página o cuál fue la razón, o que nunca se actualizó, no lo sé. Bueno, luego hay otro equipo muy prestigioso que surgió en Valencia, que se llama Paleolab. De ellos no conseguí mucha información, ellos no tienen página de Wikipedia, sí tienen la página propia, pero también son bastante pioneros porque ellos comenzaron un año después de Aranzadi, en el 2020, de 2003. Y por último, el equipo donde trabajo yo. Bueno, ahora trabajo en la universidad, pero estoy vinculada, ¿no? En el que hago algunas tareas actualmente, que es posterior a estos otros equipos, pero que desde que comenzó a trabajar en el 2012 no paró. Fue una locura. A día de hoy es un equipo que trabajó en 7 provincias, en más de 150 intervenciones. Y cuando hablo de intervenciones, hablo de que una intervención, tal vez, el año pasado, por ejemplo, una intervención fueron 34 fosas. O a veces una intervención es una fosa. Así que la verdad es que nos pusimos a contar y no nos perdimos con la cantidad de fosas con las que trabajamos. Y después también recuperó más de 2.000 cuerpos de víctimas y por suerte por ahora van unos 200 personas identificadas. Tampoco tiene ninguna página de Wikipedia, estoy un poco en falta. Y bueno, y después contar lo que había contado, que las universidades entraron en el tema de las exhumaciones de víctimas, pero fue como un paso muy cortito entre los años 2003 y 2004. Busqué bibliografía y no encontré más que una o dos intervenciones en las que estuvieron y después ya se desvincularon en absoluto. Bueno. Luego están que trabajan siempre con nosotros, con codo a codo con los equipos científicos y que son tal vez los que vienen trabajando desde hace más tiempo, la Asociación de Familiares de Víctimas. Eh, el objetivo principal es dignificar la memoria de sus víctimas, que no se olviden
y dignificar porque durante mucho tiempo fueron, al ser del bando perdedor, eran considerados como, despectivamente les decían rojos. Em, y bueno, ellos en realidad tuvieron obligatoriamente que agruparse en asociaciones por un pedido del Estado español para oficiar como promotores de la búsqueda de sus víctimas. Por ejemplo, un familiar iba a reclamar al Estado español que quería recuperar a sus víctimas y el Estado dice, no, no, usted tiene que constituir una asociación y a partir de ahí pedir un subsidio para pedir que se localice, excave, exhume e identifique la víctima. Esta práctica la ONU la denunció porque considera que el Estado español es el que tiene que responder por las víctimas y es el que debería estar actuando de oficio. Bien. Eh, Claro, asociaciones de familiares hay a lo largo de todo el territorio español, son muchísimas. Por eso puse aquí un montón y puse muchas más porque no llegué a ver todas las que habían. Lo que sí vi que las únicas dos que encontré que tenían una entrada en Wikipedia fueron las pioneras. El resto de las asociaciones se fueron formando a lo largo entre el 2014 y el 2019, pero estas dos pioneras son las dos únicas que tienen un artículo de Wikipedia. Y luego quería, por, porque los conozco y porque me parece una asociación gigante, quería hablar de la plataforma de asociaciones de familiares de víctimas de Paterna. Paterna es el cementerio uno de los cementerios donde más víctimas de la dictadura franquista hay, está aquí en Valencia. Son 2.338 víctimas que fueron asesinadas en el paredón de ese cementerio. Son tantas que la prensa lo llamó el paredón de España. Y esta asociación está constituida por 800 familias de más de 20 asociaciones que constituyen a cada una de las fosas que hay dentro de ese cementerio. Dentro del cementerio de Paterna, nosotros creo que gran parte del trabajo de exhumación lo hicimos ahí. Y dentro de ese cementerio contabilizamos más o menos unas 100 fosas. Bien, esta es la página de la Asociación de Familiares, que se constituyó en el 2019, que no tiene página de Wikipedia. Y luego también hay otras asociaciones memorialísticas también, que no necesariamente son familiares y que promueven acciones de memoria. Muchas veces son formadas por población civil, entre las que hay historiadores, abogados, maestros, arqueólogos, docentes, también hay familiares, ¿no? Hay activistas y que trabajan para que la memoria no se olvide, ¿no? El registro de los delitos cometidos por el franquismo, en la investigación histórica de la represión franquista, en la difusión de la memoria, eh, en la, ahí está, ahora sí, en la reivindicación de los derechos de las víctimas. Eh, También son ellos que son los que organizan gran parte de las exposiciones y jornadas que se hacen en materia de memoria. Muchos de ellos tienen páginas de internet o tienen blogs en los cuales encontramos resultados muy actualizados de las investigaciones en materia de memoria. Me pasa que cuando escribo un trabajo, un paper del tema, de España casi no hay información y suele estar actualizada en los blogs de estos equipos. Bien, son muchísimas. O sea, no voy a hablar de todas las asociaciones memorialísticas porque son muchas, pero justo tampoco pude revisar la antigüedad que tienen las asociaciones. Justo de la casualidad que que las que están en azul son las que tienen un artículo en Wikipedia y son anteriores al año 2003. O sea, estamos hablando que más o menos los artículos que hay sobre emprendedores de la memoria, todos estos grupos, son de asociaciones o acciones que fueron realizadas entre el 2001, 2002 y 2003. Pero
Hay una excepción que es SEACUA, que es una asociación enorme y que tiene un artículo en Wikipedia. No es, en Wikipedia no lo tiene en catalán en Wikipedia. Y llama la atención porque esta coordinadora estatal de soporte a la querella argentina contra los crímenes del franquismo, que es una coordinadora que congrega a más de 200 entidades, se creó en Madrid en el año 2013, pero por alguna razón solamente tiene un artículo de Wikipedia en, en catalán. Bueno, y por último quería hablar de los espacios de difusión de memoria, medios de comunicación y artísticos. De ellos no me voy a centrar en nada, tampoco encontré artículos de Wikipedia, busqué, pero no encontré, pero sí quería hablar de la importancia que ellos tienen para nosotros, para los que trabajamos en memoria. Bueno, ellos también trabajan en memoria, pero a nosotros, digamos que le otorgan voz ellos al trabajo que hacemos y difunden nuestra lucha por la memoria. Bien, y ahora quería, como para terminar, quería hablar de los equipos científicos, cómo trabajamos, cuáles son las etapas de trabajo que seguimos. No voy a explicar paso por paso cómo se excava, no voy a hacer eso, sino que solamente voy a hablar cada una de las etapas del proceso científico de búsqueda, exhumación e identificación. Bien, esto lo saqué de un trabajo de Cerrulla y Echeverría de 2020, que es una especie de protocolo de actuación de exhumación, complementario al protocolo este del 2011, este del 2020, y dice que un equipo científico tiene que constar de todos estos expertos, ¿no? Arqueólogos forenses, antropólogos forenses, documentalistas, historiadores, odontólogos forenses, patólogos forenses, especialistas en técnicas geofísicas, conservadores y restauradores, expertos en balística y en fotogrametría. Eh, en el equipo en el que yo estoy vinculada, tenemos estos, o sea, los que están resaltados en azul, son los científicos que trabajamos en este equipo. Al final somos arqueólogos, antropólogos. El documentalista es el experto en fotogrametría. También hay historiadores y tenemos una conservadora y restauradora. Ningún equipo que conozca, encima ahora con mi trabajo de la universidad, yo estoy en vinculación, voy a ver los equipos que están trabajando en campo, no solo conozco al mío, sino que conozco otros. Ninguno tiene un odontólogo forense, ninguno tiene un patólogo forense, porque piensen que son trabajos muy duros, en los que hay que estar en el campo, en los que son a veces trabajos intermitentes, a veces es trabajo y a veces no, y a veces también son mal pagos. Entonces, un odontólogo o un patólogo o un médico no tiene muchas veces interés en formar parte de estos equipos. Em, Nosotros también tenemos personas voluntarias, muchas veces son siempre que mantengan distancia porque ahí hay ADN, pero bueno, muchas veces hay familiares que quieren estar en el proceso, estar presente ahí y haciendo algo en el proceso de exhumación, entonces ellos van, se acercan, ayudan a cribar la tierra o hacen algo que quieran hacer para ayudar y también hay gente que está haciendo el máster, prácticas de máster o prácticas de grado. También están los historiadores colaboradores. Uno cuando va al pueblo siempre se encuentra el historiador del pueblo que escribió un libro y que sabe mucho más que uno de dónde están localizadas esas víctimas. A veces en España lo que pasa es que este tema a veces no está institucionalizado en una academia. Entonces, tal vez el historiador es un señor que trabaja de cualquier otra cosa, de una ferretería, pero es un friki del tema, va todos los días, habla con los vecinos y tal vez escribe un libro o tiene una página o tiene un listado
y para nosotros es información fundamental. También cada tanto consultamos a un experto en balística, que es un familiar que es policía, por si tenemos alguna duda con algún proyectil. Y también tenemos de colaboradora en antropóloga social, y ahí entra la parte social, que está un poquito olvidada en España. Miren acá, o sea, el listado original que se recomienda, no hay ningún científico social. Para nosotros la incorporación de la antropóloga social, que en realidad viene, tiene su trabajo y viene cada tanto a echar una mano, está buenísimo porque le pone palabras a lo que hacemos. Lo enmarca, para nosotros el trabajo que hace es fundamental. También aquí falta un psicólogo o una psicóloga forense, porque nosotros también nos tenemos que enfrentar al proceso de entrevistas a las víctimas, que a veces son muy duras y la persona se te quiebra y necesitan también, bueno, uno no es psicólogo y no sabe muy bien qué hacer. Bien, eh, bien, hablando de eso, presentando el equipo, ahora sí vamos a los pasos. Va a ser rapidito. Eh, una investigación de este tipo empieza con una investigación preliminar. El objetivo de esta fase es conocer con mayor exactitud la identidad de la persona o las personas desaparecidas. No siempre es una, sino que nos hemos encontrado con fosas donde habían 170 personas. Ahí ya la cosa se complejiza. Tenemos que empaparnos de la historia del caso, del contexto histórico local, y lo hacemos mediante entrevistas a los familiares, a testigos y mediante el análisis de toda la documentación que exista. Por ejemplo, si las víctimas estaban en un cementerio, pero no está localizado el sitio donde están, se analizan, se ven vuelos aéreos de cómo era el cementerio en aquella época, ¿no? Hay vuelos aéreos de Estados Unidos que se pueden ver. Se ven planos, se ven los listados de los registros cementeriales, se va al lugar. Bueno, hay mucho trabajo previo. También el tener una buena documentación hace que uno acierte más en la localización de las víctimas. Luego está esta parte que siempre me toca a mí por mi formación en genética, que es la de la entrevista ante mortem a los familiares, la selección de los familiares que van a ser idóneos para la toma de muestra de ADN y también la toma en sí, ¿no? de la muestra a familiares. Ahí, por ejemplo, estoy en el cementerio de Paterna, ese cementerio que les contaba que está atestado de fosas. Estoy haciendo una entrevista a un hijo de una víctima. Y bueno, y ese mismo día también le tomé la muestra. Bien, luego están las intervenciones arqueológicas, que no voy a hablar de en qué consisten las intervenciones arqueológicas porque sería muy largo, pero sí quería decirles que por suerte existe un protocolo, entonces todas las intervenciones arqueológicas que realizan todos los equipos deben seguir los lineamientos de este protocolo, publicado en el 2011. Lamentablemente no existe un ente estatal que se encargue de supervisar a los equipos. Entonces tenés equipos, más que nada lo veo ahora cuando voy a visitar las fosas y veo varios equipos, tenés equipos de gente muy profesional que sabe mucho y tenés otros equipos que ganaron una licitación y medio que no saben qué hacer. Eh, pero no hay nadie que controle esta situación. Y algo que quería recalcar es que, bueno, que es un trabajo muy riguroso y bueno, y no da pie a equivocaciones. O sea, fíjense la primera foto, la de la izquierda. El trabajo de las chicas era reconocer, individualizar los cuerpos. Que uno ve así y dice, es imposible. Pero sí, es individualizar cuerpo por cuerpo, seguir todas las articulaciones, asegurarte que has podido ver una víctima de cabeza a pies, para luego, cuando estás seguro, exhumar.
Bien. A las tareas de exhumación le siguen las de laboratorio. Eh, Este trabajo lo realizan los antropólogos y las antropólogas forenses del equipo. Y bueno, principalmente el trabajo antropológico es el de, bueno, en este caso, por ejemplo, yo estoy a la izquierda, estoy en el laboratorio de campo, que es previo a la exhumación, donde se limpian, se acondicionan los restos para que no tengan humedad y se conserven bien. Y a la derecha están las chicas en un laboratorio que nos brindó a nuestro equipo la Universidad Complutense de Madrid, que ya están en la reconstrucción de los cráneos, en la medición de los restos. Y el objetivo de esta parte de la investigación es determinar el perfil biológico, es decir, la edad estimada, la estatura, el sexo más o menos estimado y también determinar las causas de muerte de esta persona o determinar si estas víctimas tenían alguna de ellas alguna patología o alguna característica que la haga única. Bien. Una vez que se realizan todas las tareas de análisis de los restos óseos, que ya se hizo la exhumación, que se le tomó las muestras genéticas a los familiares, lo que se hace es comparar las muestras que se seleccionaron de las víctimas, los restos óseos, con las muestras de saliva de los familiares y hacer la comparación. Em, eh, Aquí hay un problema que es la falta de centralización, porque te doy un ejemplo, nosotros somos un equipo que contratamos a una empresa privada para que nos haga el análisis genético de las muestras. Tiene que ser un determinado tipo de empresa que está habilitada para hacer este tipo de análisis forense, ¿no? Tiene que tener una acreditación. Pero el tema es que cada empresa de cada parte de España, o perdón, cada empresa de arqueólogos o cada asociación de arqueólogos y científicos contrata una empresa distinta. Entonces tenemos el problema de que hay muchos laboratorios desperdigados a lo largo de todo el territorio español que almacenan información genética de familiares y de víctimas. Entonces lo que se hizo en el 2023 fue comprar un software que lo están poniendo al día, que esperemos que, bueno, ya estamos un poquito desesperados, queremos que ya empiece a funcionar, que lo que pretende hacer es pedirle esa información a los laboratorios acreditados. Tenemos conocimiento de que hay equipos de arqueólogos y antropólogos que trabajaron con laboratorios que no están acreditados y no sé qué va a pasar con esas muestras, pero llamar y unir, y, digamos, y que este software albergue la información genética de víctimas y de familiares y que empiece ahí el entrecruzamiento de datos para ver si se puede realizar alguna identificación adicional. Bueno, y por último, como trabajo de conclusión, se debe hacer un informe final en el que se encuentran todos los informes de todos los especialistas que participaron en el procedimiento, es decir, el informe arqueológico, el informe antropológico, el informe genético, en el que están las identificaciones, entre otras cosas. Bien, ¿y qué pasa con los identificados? Las personas que han podido ser identificadas, bueno, son los familiares quienes deciden qué quieren hacer. Si lo quieren reinhumar con un hijo o con su mujer, o quieren que se quede en un nicho en el mismo cementerio donde estaba. Bueno, son los mismos familiares que deciden. Lo que se suele hacer por lo general es un acto público. eh, en donde, pero siempre dedicado a estas familias. Bien, y el destino de los no identificados, que son la mayoría, porque lamentablemente lo que ocurre aquí en España es que los crímenes ocurrieron hace tanto tiempo que no siempre encontrás el familiar idóneo para la identificación y siempre te falta información genética para poder lograr una identificación. El destino de los no identificados por ley, la ley del 2022,
dice que tiene que estar en el cementerio de la población donde estaba la fosa común, en un nicho, con un código identificativo que se sepa qué individuo es, el número de individuo. Por si en algún momento se vuelve a analizar los datos genéticos y se logra la identificación. Aquí hay un problema, es que no todos los cementerios tienen esos nichos. El cementerio de Paterna, el que les contaba que tiene las 2.300 y pico víctimas, ese sí, hace poco inauguró. No sé si verán que toda esta estructura que ven a la izquierda son nichos para colocar a las víctimas no identificadas y a los identificados que las familias quieren que estén ahí. Y se pudo hacer un memorial. A la derecha también hay otro cementerio que también, yo no sé si tiene de Castellón, que tendrá unas 1.000 víctimas, que también creó nichos para meter a sus víctimas identificados o no identificados. Pero otros cementerios no tienen esta posibilidad y bueno, y los restos que no fueron identificados tal vez están en una casilla que lo tiene el equipo que asume la responsabilidad de la exhumación, está pagando la casilla ahí en el cementerio porque nadie sabe qué hacer, o están en un depósito del mismo equipo de arqueólogos y antropólogos que pertenece a ellos, o está en una administración pública de algún pueblo. Bien. Y por último, el trabajo que solemos hacer es la difusión de los trabajos, de lo que hicimos, de las problemáticas. Y bueno, por lo general las presentamos en jornadas, congresos, escuelas o instituciones públicas. Por lo general la difusión de los trabajos la realizan o lo organizan, se organizan en jornadas que están organizadas por las asociaciones memorialísticas, que son las que más trabajan por la memoria, y en algunas ocasiones, como la foto que se ve a la derecha, alguna universidad ha, abierto sus puertas para hacer alguna jornada en memoria histórica. Bien, y para resumir, del contexto español, quería decir que en España las exhumaciones científicas comenzaron gracias a la lucha de asociaciones civiles. 60 años más tarde ocurrieron los hechos. No porque no quisieran antes, sino porque había terror en España. Después que España no cuenta con equipos de exhumación estatal y por ahora no tiene un banco estatal de ADN, lo cual implica que la información arqueológica y genética está repartida entre entes privados y algunos públicos, pero la mayoría privados, y sujeta a una falta de uniformización de las labores científicas. Luego que se han hecho grandes esfuerzos por exhumar e identificar víctimas, pero la continuidad de las labores están sujetas a la voluntad de las partidas presupuestarias de los gobiernos de turno. Hay gobiernos como el de Rajoy, que dijo presupuesto cero. Entonces mis compañeros de Arqueoantro salían a vender camisetas para que se puedan hacer las exhumaciones. Y aquí en la Comunidad Valenciana está pasando algo parecido. Está gobernando un partido que no tiene mucha afinidad con la investigación de la identificación de las víctimas y no está. Los presupuestos cada año son más bajos, no alcanzan para nada, son casi una burla. Y por último, que a pesar de que se ha avanzado mucho en legislación, España aún no tiene una intención de someter a juicio a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, a pesar de los llamados de atención reiterados de la ONU. Y como conclusión de lo que pude ver en los artículos de Wikipedia, que no fueron todos, es imposible ver todos, pero bueno, de los que pude ver, es que los artículos de Wikipedia hacen alusión en su mayoría a aquellos actores pioneros, esos que empezaron en las primeras exhumaciones del año 2000, 2001, 2002, 2003, y que participaron en los inicios del proceso de recuperación de la memoria, y que hay muchos actores que han venido actuando últimamente durante estas dos últimas décadas que no se encuentran presentes. Y bueno, esas son las referencias, muchísimas.
también hay páginas web y bueno, muchas gracias.